buenas tardes, bienvenidos a Bilbao Sport Basket, la actualidad del básquet en Vizcaya y, como no, también en Bilbao, lógicamente, y fuera de nuestro territorio, de nuestras provincias, gracias a internet, www.telebilbao.es. Nuestros seguidores también pueden vernos a través de la web. Como siempre, los lunes en directo y después redifusión los martes sobre las 3:30 de la tarde y posteriormente a través del canal YouTube, donde se conserva por los siglos de los siglos, mientras dure la red, nuestro programa también posteriormente. Para aquellos que no puedan verlo, a veces pues les coincide sobre todo la gente joven con los entrenamientos, que lo sabemos los lunes, etcétera, etcétera. Bueno, pues hoy tenemos un programa muy especial. Primeramente, en lo deportivo, porque es favorable a los intereses del Bilbao Basket, siempre en lo deportivo decimos, por aquello de la victoria en la Eurocup ante el Panionios y también, como no, ante el Iberostar Tenerife. Esas dos victorias consecutivas tanto en la Liga, en la Eurocup como en la Liga Endesa, que de momento hace que, sobre todo esto último, se pudiera obrar el milagro de clasificarse para el playoff, en este caso por el título de Copa. Pudiera ser, aunque la situación es bastante complicada. Solo queda una jornada para saber qué equipos, tres equipos pueden estar ocupando esas últimas plazas para disputar esa, como decimos, Copa próximamente el mes de febrero. Pero aparte de ello, y también hablaremos de lo extradeportivo que rodea al Bilbao Basket, y cómo no, pues también, ¿por qué no echar un vistazo al pasado del básquet en Vizcaya? El pasado entre comillas, porque él desde luego es una persona joven, pero es cierto que cómo pasan los años, ¿no? Y a veces uno ve las imágenes y parecen que son, bueno, de hace 40, 50 años y que va, Lo que pasa es que también las imágenes, todo este mundo de la tecnología ha cambiado muchísimo. Hablamos del que fuera jugador del Caja Bilbao en su momento. También estuvo en el Baskonia, al igual que su sobrino. Ambos están aquí, pero lo que tienen en común es que, aparte que son familia, es que han jugado en ese equipo, como decimos, en el Baskonia, entre comillas, pero sobre todo que son bilbaínos y que la altura además es casi muy similar. 2,04, 2,05, a lo mejor ellos que me van a decirme, a diferenciar un poco, a ver si con las zapatillas de antes y las de ahora las alturas son distintas, porque también esas cosas me imagino que hay que apuntarlas. Román Carbajo, muy buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes. Bueno, pues mucho pasado en el Caja Bilbao, pues muchísimas temporadas además, aunque también me imagino que lo de la tierra, el viajar a Galicia también tenía algo que ver, ¿no? El que cuando marchabas de aquí, fuiste una temporada, estuviste fuera, pero volviste y bueno, pues muchísimos años, gente de aquí de la tierra, y que además hemos visto hace muy poco que te han hecho una entrevista también a través de la ACB, y eso también nos ha llamado un poco la atención, pues de cara a recordar que efectivamente tenemos talentos, hemos tenido talentos en nuestra tierra y que a veces no le damos la suficiente importancia que se merecen. De aquí esa invitación, Román, y bueno, como digo, que cómo pasan los años, ¿no? Pues efectivamente, oye, que pasen para bien, siempre se suele decir, ¿no? Bueno, tengo ahora recuerdos de esa época en la que realmente fue quizás un poco el inicio de lo que era el baloncesto en Bilbao, después de unos años anteriores a equipos como el Águilas, Patronato, que hay que recordar también. Y luego se inició con un equipo que era el Caja Bilbao en aquellos inicios, y se empezaba de cero. Se creó un equipo para poder salir adelante en una liga muy complicada en aquellos años, porque todos empezábamos con una experiencia cero. Y bueno, tiramos para adelante con ello y de aquello salieron experiencias muy bonitas y muy interesantes. Hay que decir para los chavales que son aficionados al básquet, pero que de nuevo cuño, por decirlo así, que a lo mejor dicen, bueno, ¿y quién es Román Carbajo? Bueno, pues Román Carbajo estuvo, como decimos, en el Caja Bilbao, pero ojo, porque si vamos viendo su trayectoria, tiramos un poco de currículum, comenzó en el Maristas de Bilbao, después estuvo en el Caja Bilbao, como decíamos, en Primera B, por aquel entonces, que todavía en aquello de la Liga ACB salió un poco a posteriori, pero también estuvo en el ACB con el Caja Bilbao, con el Leche Río Breogán, por eso decíamos lo de tierras gallegas, de nuevo volvía a Caja Bilbao, al final entre 1984 y 1992, exceptuando un año, todos esos años estuviste aquí en Bilbao, con el Caja Bilbao en este caso. Eso es, sí, fue una época en la que, bueno, se consideró mi posición importante dentro del equipo. De hecho, incluso se fichaban americanos aleros para que yo pudiese jugar. Sí. Y bueno, pues estuve unas temporadas continuas jugando en el equipo y haciendo minutos importantes. La cuestión es que ya desde joven apuntabas muy buenas maneras porque estuviste con la selección de España Junior, con la selección de España Sub-22 e incluso con la selección de España jugaste 3 partidos. O sea que, vamos, tienes una trayectoria, vamos a decir, ya de internacional. Sí, realmente tuve una experiencia internacional ya desde las categorías inferiores. Y bueno, de hecho en la Sub-22 fuimos campeones del mundo. O sea, con una experiencia muy interesante, muy bonita.
Y luego el difunto Antonio Díaz Miguel consideró que tenía que ir seleccionado. Además, quizás es un dato, sin más, pero creo que soy el único jugador que soy bilbaíno y seleccionado en un equipo de Bilbao. Pues sí, la verdad es que ahí tenemos, por ejemplo, una de las imágenes de lo que decías tú. Eso es de la selección junior de 1986, ¿no? Mira si han pasado años. Yo, a ver, así como a bote pronto, intento saber quién es Román Carbajo entre estos, no sé, me atrevería el tercero por la izquierda, de pies. Pero, por ejemplo, ahí entre estos estaba, por ejemplo, Pablo Laso, el actual entrenador del Real Madrid. Pero a mí me lo dices y ahora no sé, me tienes que ayudar. El primero por abajo de la izquierda. El primero por abajo de la izquierda. Hombre, mira, el pelo es un poco como más rubito y tal. Es por lo que podemos. Pero, o sea, ese es Pablo Laso realmente, Sí, señor, el primero por la izquierda. Ese es Pablo Laso, efectivamente. Yo irreconocible. Bueno, claro. ahí hay jugadores, por ejemplo, está Ferran Martínez, está sí. Javi Gorroño, que es otro bilbaíno, y bueno, pues los Cacargol, Manel Bosch, bueno, jugadores de aquella época que quizás ahora no digan mucho el nombre, pero que en aquella época eran jugadores importantes y de equipos importantes, porque la gran mayoría, menos yo, que era del Caja Bilbao, imagínate, el resto pues partían todos de Real Madrid, Barcelona, Juventud, equipos de cierta categoría, cierta calidad. Bueno, pues la verdad es que vamos a recordar muchas más cosas con Román Carbajo, pero bueno, decíamos que son familia, tío y sobrino, porque efectivamente también está con nosotros Unai Calvarro Carbajo, lógicamente, por eso es lo de tío sobrino. La altura 204, esto es cierto, Unai, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. O sea, los dos, que vas, tío y sobrino, ¿te ponéis de acuerdo en eso también en la altura 204? Porque también tu altura es oficialmente. Sí, es 204. Sí, 204. Sin embargo, el puesto de Román era de pívot como tal. Más Y el tuyo fajador, es ¿no? ala pívot. ¿Esto qué es? Porque quizás también los tiempos, quiero decir, la diferencia un poquito de 1900 y pico a ahora, esta época, esa altura equivale un poco a eso, o porque por tu movilidad, etcétera, figuras más como ala pívot. No, yo creo que equivale más a eso, ¿no? Porque hoy en día yo creo que hay pues jugadores más altos, con mucho más peso, y al final jugar ahí dentro con tíos de 130 kilos, pues no es fácil, ¿no? Y para un jugador de 204, pues menos, ¿no? Bueno, estás actualmente en el Sornocha Saskitaldea, formas parte de la plantilla, pero has pasado también, hablando un poquito de historia, por el Maristas, Patronato, es decir, porque primero de todo, pues también eres bilbaíno, lógicamente, hasta por el Patronato, por el Santurchi, justo además hasta que el Santurchi pues desapareció de la Liga de la LED Plata, ¿no? Tema Es decir, económico, que no, efectivamente. Sí. Y a partir de ahí, pues tomaste la decisión de irte al Baskonia, que habrá gente que está ahora mismo viendo, ya sabes tú que aquí los ánimos a veces vasconistas son muy, no sé, es como dice, ha ido donde el enemigo. Pero bueno, realmente tú dijiste, esta es la opción un poco que te dieron, ¿no? De ir allí también a aprender, ¿no? Además con buenos entrenadores, ojo, Dusko Ivanovic. Pues nada, el tema está en que el Santurchi desaparece por el tema económico y tal, y bueno, me dieron la oportunidad de ir a hacer la pretemporada con Dusko Ivanovic, y la cosa es que le guste y me dio la opción de quedarme ya para toda la temporada allí, y yo lo acepté, pero encantado. Y ahí has estado hasta el año pasado, pero ya a partir de esta temporada pues tuviste un poco la oferta, por decirlo así, del... ¿Tuvo que ver algo con eso tu tío? Es decir, pues igual, porque claro, lo que te ocurrió un poco en el Baskonia es que no podías disfrutar de los minutos que a lo mejor te gustaría a ti, ¿no? Claro. El entrenarte sí, pero el premio siempre es el partido, ¿no? El estar ahí, ¿no? Pues sí, a ver, yo he aprendido muchísimo allí, cada entrenamiento, son jugadores pues buenísimos, ¿no? Pero sí que es verdad, y en mi caso, o sea, mi tío me dijo pues que un jugador joven lo que tiene que hacer es jugar, y yo no estaba jugando, y entonces la opción era pues venir, aunque sea un equipo de LEP 2, pues a lo que es a jugar y a divertirme, que es lo que tengo que hacer con mi edad, ¿no? Con la tan mala suerte que no has comenzado ni oficialmente la temporada con tu equipo, porque estabas vinculado de alguna manera con el Bilbao Basket en cuanto a poderte entrenar con ellos, y a la primera de cambio pues te lesionas. Además, una lesión importante, todavía estás lesionado, no sé a partir de qué momento vas a poder ya disfrutar los primeros minutos. Pues sí, la opción esta la que te hablaba, pues era un poco pues, estar entrenando en una dinámica de un equipo ACB, y luego pues eso, jugar los minutos con el Sornocha y tal, y con la mala suerte de que en la pretemporada, la segunda semana de pretemporada, me lesioné con el Bilbao Basket, ¿no?
y bueno, a día de hoy todavía sigo lesionado porque me rompí lo que es el ligamento cruzado, que es una lesión muy temida por todos los jugadores, pero bueno, es lo que, pues la meta que me ha puesto la vida, ¿no? Y la voy a sacar adelante y Bueno, de la mejor manera actualmente eres posible. joven, 24 años tiene ahora, ¿no, Román? Bueno, Efectivamente. bueno, pues te digo, 24 años tiene, digo, porque no le llegas a duplicar, pero casi. andas por ahí cerca. Pero casi. Pero casi, casi. Es decir, con 24 años tú le ves, Román, por ejemplo, que todavía puede tener, ahora en cuanto la lesión, ahora, ¿cómo lo llevas? Es decir, ¿en cuántos meses crees que puedes estar ya? Pues la verdad que va muy bien, todos estamos muy contentos con cómo está evolucionando lo que es la rodilla y tal, y en cosa de un mes y medio creo que podría empezar a jugar partidos y entrar en una Bueno, pues dinámica a ver, de equipo. que sea cuanto antes, lógicamente, porque si no la temporada va pasando, fíjate, pero bueno, todavía queda temporada y yo creo que el Sornocha además lo va a agradecer porque ha tenido una mala época y con varias bajas de jugadores y esto entiendo que esté ahí en la parte baja de la tabla, pero empezó bien, o sea, tuvo unas sorpresas, pero lógicamente es que es lo que siempre dice, ¿no? Que lo peor para un equipo y para un propio jugador es estar lesionado. Que decía yo, Román, eso, decía lo de la diferencia de edad y estas cosas, pero que tú tuviste mucho que ver, eso, como decía Unai, en el que decir, oye, pues el consejo que yo te doy un poco es que lo importante con esta edad que tienes es poder jugar, aunque sea bajando un poquito, es decir, de otros equipos, pero tener minutos, ¿no? Evidentemente. Yo creo que la situación de Unai tiene dos cosas muy buenas como jugador y como persona. Como jugador entrega todo, tiene una capacidad de esfuerzo terrible. Él está aprendiendo cada día y luego tiene un gran corazón, que no hace falta que lo diga su tío, porque seguramente cualquiera con el que hables dirá que Unai es para como persona lo más grande que hay, ¿no? Entonces yo creo que todavía tiene la gran oportunidad de salir adelante, ¿no? Porque él está trabajando mucho y bien además, ¿eh? Está trabajando para poder tener esa oportunidad, esa gran oportunidad que no ha tenido hasta ahora, ¿no? Y capacidad tiene, con lo cual yo creo que no va a tener ningún problema en salir adelante si no hay nada que nos lo ponga. Porque, por ejemplo, le recomendaste pues un equipo aquí de Euskadi, de Vizcaya, es decir, pues Sornocha, y no probar, por ejemplo, afuera. Bueno, pues porque fundamentalmente, además de un tema económico, porque el baloncesto en este momento económicamente está tremendamente mal, y no voy a decir más porque ya sabemos todos cómo está, pero a nivel de irse a jugar fuera en este momento, él tuvo muchas ofertas, nos llegaron muchas ofertas de equipos de fuera, pero claro, las cantidades son pues para echarse prácticamente a reír, ¿no? Entonces, ¿dónde mejor va a estar que en su casa, con su familia y jugando en un equipo de la tierra, ¿no? Entonces, él yo creo que lo va a aprovechar bien, y si todo va bien, yo creo que Unai nos va a sorprender en breve. Pues lo queremos además porque alguien de la tierra necesitamos, ¿no? Porque después de, lógicamente, pues aunque tenemos algunos jugadores vinculados también a través del Bilbao Basket, etcétera, pero jugadores en potencia que pueden ser, pues por ejemplo, un tipo, pues como tuvimos en un momento Javi Salgado, que está ahora mismo en Guipúzcoa, jugadores que bueno, pues que son un nombre ya en la cancha, lógicamente, pues eso necesitamos, porque es de lo que estamos un poco carentes en Vizcaya, es decir, no solamente el baloncesto de élite, pero sí jugadores que sean revulsivos, sobre todo para la gente menuda, esos que también a veces nos ven, ¿no? Decir, oye, pues que, joder, pues quién sabe, a lo mejor pues Unai es de Bilbao y tal, y está ahí triunfando, está intentándolo por todos los medios, pues yo también voy a seguir peleando, ¿no? Que eso es un poco lo que quieren hacer siempre los chavales, los más jóvenes, se miran siempre en alguien, ¿no? En alguien un poco más arriba de ellos que puede ser, quién sabe si en un futuro, ¿no? Volvemos un poquito a hablar, Román, un poco de tu existencia como jugador de baloncesto. Y vamos viendo imágenes. Por ejemplo, esta que vamos a ver es de la, creo que es de la temporada del Caja Bilbao 88, 89-90. Es una foto pues de la ficha, me parece que es, no sé si la veremos por ahí, justo de la ficha, ahí te tenemos. Hombre, hay rasgos que no cambian y sobre todo, después lo veremos en la forma de moverte por la cancha. Es así como seguramente mucha gente que te va a recordar si veía los partidos en la casilla para decir, ese, aunque no se vea borroso, pero ese realmente es Román, la forma un poco de moverte, porque eras un hombre corpulento ya sobre la cancha, es decir, pero con movilidad, tenías rapidez, eras capaz de sorprender a veces y entrar a canastas, es decir, no vamos a decir la función de base, pero sí un pívot de esa época no era lo más tradicional, ¿no? Correcto, sí. Y yo quizás un poco lo que sorprendí en aquella época era que era un falso 4, no dejaba de ser un pívot, pero era un falso 4, era rápido, corría bien los contraataques, y eso es en lo que realmente Díaz Miguel se fijó, ¿no? Él me dijo, mira, en ese momento yo recuerdo que Jiménez estaba ya en una fase de retirada prácticamente, y él, Jiménez, la labor que hacía era un 3-4 falso, ¿no?
Entonces, a mí me dijo Antonio de Miguel, si tú cumples estas cosas que te voy a pedir yo, podrías venir a la Olimpiada de Barcelona 92. Lo que pasa que por unas circunstancias personales no pudo ser, que fue el fallecimiento de mi padre, y tuve que abandonar en ese momento la selección. Pero él estaba completamente encabezonado en que yo podría cumplir el papel de Jiménez que cumplía en ese momento para haber podido llegar a una Olimpiada como la de Barcelona 92. ¿Y por qué no después? Porque bueno, me comentabas ese problema personal, pero bueno, pues eso igual. Bueno, pues, luego al siguiente ocurrieron, año, sí, ocurrieron cosas luego después muy extrañas al cabo, sobre todo al entorno del Caja Bilbao, ¿no? Ajá. Yo sé que Antonio Díaz Miguel insistió mucho en tener contacto conmigo, Sí. y en un momento dado al Caja Bilbao eso le molestó. En aquellos años tanta llamada insistente en que yo tenía que estar en contacto mucho con él para la selección y tal, sé que algunos entendieron que me estaba despistando un poco de la labor del equipo como en sí. Lo cual no era cierto, porque, hombre, evidentemente a todo mundo le gusta poder ser seleccionado y que le llamen seleccionador, ¿no? Pero yo tenía muy claro cuáles eran mis funciones, y mis funciones pasaban por lo que era el equipo que realmente me pagaba, ¿no? Y todo ahí fue un embrollo tremendo en el que el único que fui perjudicado fui yo. Una carrera muy prometedora, realmente además, aunque fuese por algunas lesiones, pero abandonaste un poco el mundo del básquet en la cancha a los 31, ¿no? Sí, no llegó. Yo creo que el último año que jugué fue en Andorra, y yo creo que recién cumplí los 30 años. Fíjate, ahora con los jugadores que tenemos pasando los 30 y Por eso. bastantes, Sí, luego, además es que luego se iban alargando mucho las edades en cuanto a la carrera deportiva. Lo que pasa es que las opciones que también me quedaban a mí, que era lo que hablábamos un poco antes de Unai, era irme al extranjero, o Alemania o Portugal y tal, y en ese momento pues ya no me resultaba interesante el continuar. También la fotografía no se la hemos visto antes, ya de la plantilla del Caja Bilbao, en este caso, ahí la tenemos. Y ahí te tenemos pues el tercero junto a Copiki, ¿no? Yo en Copiki. Efectivamente, qué tiempos de Copiki. Ese fue el año que jugamos una primera B, me parece que fue una primera B, descendidos del ACB. Ahí está Alberto Ortega, Pepe Alonso. Temporada 91-92 era Sí. Se hizo un equipo para intentar ascender nuevamente al siguiente año, pero la verdad es que salió todo muy mal. Salió todo muy mal desde el principio de esa temporada. Y la verdad es que con ese equipo, que realmente era uno de los equipos que podían perfectamente ascender, pues no conseguimos el ascenso. La verdad que fue defraudante. Sí, Sí, porque muchos pues en publicaciones etcétera se habla de ello, es decir, con la plantilla que teníais, de cómo pudo, qué ocurrió realmente en el club para... Bueno, yo creo que bueno, intentó reunir una plantilla adecuada para el ascenso, pero creo que hubo jugadores que no llegaron en su mejor momento. Sobre todo yo creo que Jouko Piki venía de otras fases de otros equipos, y vino aquí pagándole mucho dinero, la verdad, porque no lo vamos a decir, y no estaba quizás en el mejor momento para llegar a poder conseguir un ascenso como era lo que se pretendía en aquel momento, ¿no? Hablabas de mucho dinero, pero los dineros de los que se movían antes, ahora, comparativamente... No tienen absolutamente nada que ver. Lo que pasa es que, bueno, yo ahora tampoco desconozco las cantidades que se pagan ahora. Yo creo, he oído algunas cantidades y yo me quito, me sorprenden, ¿no? Igual quizás una de las cosas por las que estamos pasando estos apuros ahora son esas cantidades, ¿no?, que se pagan, ¿no? Pero no digo solamente en el Caja Bilbao, o en el Bilbao Basket, como se llama ahora. A nivel general. A nivel general, estatal y tal, ¿no? O sea, han pagado cantidades desorbitadas, ¿no? Hay cosas curiosas como, por ejemplo, porque ahora de la liga, por ejemplo, del fútbol, hay muchos cromos, colecciones de cromos, estas cosas, pero, por ejemplo, en aquel entonces, yo no lo recordaba, pero viendo una fotografía que vamos a ver, había hasta colecciones de cromos, y mira por dónde, que teníamos a Román Carbajo, y ahí no podemos engañarle el tema de la edad, porque aparece y todo, y la talla, pivot, etcétera. Había una colección de cromos y aparecías, oye, esto tiene que valer muchísimo dinero el que tenga estos cromos. Bueno, te puedo asegurar que no vale tanto, porque hace poco, mira, es curioso, yo no lo tenía este cromo, y hace poco me metí en internet y había un coleccionista que lo estaba vendiendo.
Pero Concretamente te puedo el tuyo. asegurar que he pagado 2,50 € por él, o sea, 50, que ya. tampoco es una... Pero es muy curioso, quiero decir, porque ahora no hay colecciones de cromos de la ACB, No, que yo sepa, es decir... lo desconozco, pero sé que en aquellos años, la verdad que en aquellos años se hacían bien las cosas, ¿eh? Incluso, fíjate, una cosa que comentábamos hace poco, el tema de las canteras, ¿no? Sí. Que has iniciado tú un poco el Sí. programa con ello. En esos años había cantera del Caja Bilbao, ¿no? Que es un poco el sustente de un equipo, ¿no? Yo creo que es una de las patas de la mesa, ¿no? Cuando no hay esa cantera, pues normalmente las cosas cuando se caen no tienen recuperación. Ya. Pues veremos a ver qué pasa con el tema de la cantera, a ver si esto cambia un poco. Hay proyectos también de la Federación Vizcaína, proyectos de tecnificación que han hablado alguna vez en el programa. No, tecnificación ya lo hay como tal, pero sí como centro, en este caso de alto rendimiento. Veremos a ver qué ocurre ahora con esto del Mundial 2014. Unai, bueno, tú sí eres de la cantera, tú empezaste, decíamos, en Patronato Maristas, te has formado pues, en el Santurce, etcétera, has estado cerquita, en el Baskonia, como decíamos, pero de alguna manera... Como jugador, ¿tú qué ves, por ejemplo, ahora mismo que tienes que ir mejorando según va? Porque claro, el tema de los años en baloncesto van pasando como muy rápidos, ¿no? Dices, tengo 24 años, soy joven, pero al mismo tiempo también dices, pero tengo que espabilar, ¿no? Tengo que tal. ¿Qué hay cosas que intentas mejorar día a día o que te recomiendan, por ejemplo, con tu, lógicamente, determinante, la posición que ocupas en la cancha, por tu altura, por tu peso, etcétera? ¿Qué tipo de ejercicios, cosas sabes tú mismo que tienes que mejorar? Yo pretendo mejorar en todo, o sea, yo no me especifico, o sea, en una cosa, pero sí que igual el tiro, porque ya los jugadores, los cuatros, como estamos hablando antes, pues son ya más tiradores, ¿no? Y entonces lo que intento mejorar es, pues, un poco el tiro, la rapidez de, pues eso, de tirar el balón al suelo y entrar a la canasta y, pues un poco, pues eso, ¿no? Sí, la diferencia, Román, además aunque fuese la posición a pívot, de la diferencia de los jugadores de ahora a los de antes es que ahora tienen que ser capaces de hacer como muchas funciones al mismo tiempo, ¿no? Efectivamente. Y antes era como más, ocupo esta posición y hago esto. Sí, eso es. Ahora yo creo que los jugadores, como estaba bien diciendo Unai, tienen que hacer un poco de todo, ¿no? Entonces, y sobre todo lo que cambia un poco lo que es el baloncesto de ahora con el baloncesto de antes es la velocidad. Ellos juegan a una velocidad que en aquellos años todavía ni sabíamos lo que era, ¿no? Oye, perdona, pero vamos a ver unas imágenes de ese partido. Ahora que dices tú la velocidad, porque es que yo me quedo pasmado. O bien, quiere decir que las imágenes se hacían a otra velocidad, como tal, pero yo lo que veía aquí en este juego, además de partido fue concretamente un partido de la, pues fíjate, de la Liga 91-92 contra el Obradoiro, que precisamente, fíjate por dónde, a partir de ese partido, de eso último, desapareció como tal, hasta que, por toda la vorágine que ha pasado, hasta que ha podido volver a ser equipo ACB, pero aquí se materializaba que desaparecía el Obradoiro y Bilbao Basket lo que hacía era salvarse, ¿no? Porque era vamos a decir, que el playoff por el descenso. Fíjate, una cosa curiosa, en el equipo de Obradoiro jugaba en ese momento un jugador que luego estuvo en Bilbao, que era Martín de Francisco. Ahí creo que ya estás en cancha, el número 11, justo 11, pasabas ahora, me parece, hacia la mitad de la pista. Acabo de meter canasta ahora. Y bueno, lo que decía, por contradecirte un poquito la velocidad, yo aquí veo que el juego era como muy rápido, era pim, pam, pum, otra, como Atila, sí, o sea, vamos, quizás sí, efectivamente. Y ahora lo veo mucho más parado, es mucho más estructurado el baloncesto. Bueno, pero yo cuando hablo de velocidad ya no hablo solo de determinados jugadores, sino es que ya yo creo que tienen que ser veloces todos, ¿no? Lo que hablábamos un poco quizás de lo de Unai, ¿no? Unai es un jugador muy rápido, es un jugador que tiene buena mano, pero que quizás lo que yo creo que le puedo ver es que mejorar un poquito todo, en todo, ¿no? Lo que está diciendo él, ¿no? Que quizás lo que tiene que es mejorar en todo, ¿no? ¿En qué crees tú que ha cambiado el básquet, por tanto, en general, el básquet que jugabas como el que estás viendo en este partido, Román, al de ahora? Mucho más profesional. Vamos a ver, yo recuerdo este equipo perfectamente, pero es que aquí prácticamente éramos una cuadrilla de amigos, Éramos una cuadrilla de amigos. Yo creo que ahora cada uno va a su tema profesional y no es lo que era en aquellos años, ¿no? Yo no recuerdo muy bien efectivamente cuánto estaríamos cobrando aquí los jugadores que estábamos ahí, pero muy poquito, pero muy poquito. O sea, no estábamos hablando ni de cantidades.
Entonces, claro, estábamos mucho más unidos. Acababan los partidos y nos íbamos a tomar algo todos juntos. Pero bueno, vivíais del básquet. Sí, sin lugar a dudar. Claro, por hablando supuesto. de que realmente no era algún hobby, sino que realmente... No, era nuestra forma de vida. Sí. Pero que quizás ahora está como mucho más profesionalizado, ¿no? Es lo que acabo de decir, ¿no? Que igual en aquellos años, pues de alguna forma nos lo tomábamos, evidentemente siendo nuestra vida, pero de otra manera, ¿no? Mucho más normal, mucho más humilde, ¿no? Oye, bueno, decíamos que estuviste también en el Lecce Río Breogán, pero también recalaste en el Taugrés. Sí, señor. Pues mira, yo creo que a mí se me dio una buena oportunidad en aquel momento de ir a un equipo quizás, yo creo que con más nivel en ese momento que el Caja Bilbao. Además, acabábamos de descender en Bilbao y la verdad es que las oportunidades eran muy pocas de cara a mejorar, ¿no? Entonces, apareció un equipo como el Baskonia y con competición europea, y bueno, para mí eso era algo impresionante, ¿no? Estuviste una temporada, pero la disfrutaste. Sí. Bueno, yo firmé 3, pero al final acabé en una. Sí. Porque José Anquerejeta es una persona que hacía contratos de esos de 2, 3, 4, 5 años y luego te fulminaban en el primer año. O sea, que esa era un poco su rutina, ¿no? Es que no ha cambiado mucho, quieres decir. No creas que ha cambiado. Yo sé que tenía más jugadores por el resto de España con contratos que estaban unidos a él que los que tenía realmente en plantilla, ¿no? Ya. Entonces, yo recuerdo que estaba en Orense, me marché a Orense y seguíamos cobrando del Taugrés. O sea, que te quiero decir que este ha sido un hombre así. Pero bueno, yo ese año lo aproveché porque justo, no voy a decir que tuve la gran suerte porque en una lesión de alguien no es nunca suerte, ¿no? Pero Ramón Rivas se lesionó justo en el primer entrenamiento de la Copa Korak. Entonces tuve que jugar toda la Copa Korak. O sea, los 40 minutos de cada partido los tuve que jugar. Y eso me dio mucha experiencia y me hizo sentirme bien, ¿no? Y bueno, esa ha sido una buena experiencia. Yo la verdad es que la tengo como muy buena experiencia el haber pasado por allí, ¿Hay algo de lo que te arrepentirías, algo que dijiste, tenía que haberlo hecho y no haber abandonado el básquet tan pronto? En el baloncesto me arrepiento todos los días de cosas, todos los días de cosas. Una puede ser efectivamente esa de que quizás le podía haber estirado un poquito más. Sí. Pero sobre todo porque, ya no por un tema económico, simplemente por satisfacción personal, ¿no? Yo quizás hay veces que veo partidos ahora y te da un poquito de envidia, un poquito de morriña, ¿no? Pero bueno, al final se hace lo que se hace y bueno, hay que continuar con tu vida, ¿no? De todas maneras, tú sigues vinculado al básquet de alguna forma, eres delegado de un equipo de La Salle, aquí también han estado representados del Club de Baloncesto La Salle en algún momento, porque claro, pues también ya tienes... Bueno, del equipo de mi hijo, que es muchísimo más importante. A eso ya lo has dicho tú, por tanto, o sea que la vinculación un poco tú sigues porque lógicamente un deporte no se deja de querer... No. De hecho, acabo de recuperar, como bien dices, acabo de recuperar sensaciones... Sí. Que hacía mucho tiempo que había olvidado, y es con la recuperación entre lo que tengo sobre Unai y lo que me va aportando ahora mi hijo. El equipo de mi hijo, yo me he hecho el delegado, y bueno, pues verles ahora jugar a estos chavales, pues me trae muchos recuerdos. Y la verdad es que es muy bonito. Por eso decía un poco lo de mantener un poco la cantera de los chavales, porque creo que nos hemos olvidado quizás un poco de ello, ¿no? Bueno, pues sería bonito el que alguien tomase esas palabras que acabas de decir un poco pues en serio, ¿no? Sobre todo el tema ese de la cantera, ¿no? Es importante porque que tantas competiciones hay todos los fines de semana con chavales al frente, ilusionados con el básquet, etcétera. Lógicamente, de ahí el que pueda salir pues un jugador como tú en su momento es muy complicado a día de hoy, es decir, el que llegue alguien a la élite, pero bueno, no hay que pensar que tenga que llegar a la élite, sino disfrutar del básquet, de todo lo que aporta el básquet como tal, y después poder llegar a unas edades, estar en senior, lo que sea, en los equipos y estar a gusto consigo mismos, ¿no? Efectivamente, si nadie está pidiendo que vayan a ser jugadores profesionales, simplemente que además tengan un punto donde mirar, ¿no? Yo creo que sería tristísimo que nos quedáramos sin equipo de ACB ahora en estos momentos, ¿no? Y además los chavales quizás ahora tienen ilusión por el baloncesto, que hace años no lo habría, pero ahora tienen ilusión por el baloncesto. Yo lo veo sábado a sábado, como tú, que también sé que tu hijo juega al baloncesto, y lo vemos sábado a sábado, la ilusión que tienen los chavales por jugar.
pues vamos a intentar que eso continúe, ¿no? Con Unai has hecho un poco también esa fase, es decir, lo has acogido un poco casi como un hijo también, por aquello de Yo además con ver Unai... la transición, dices, vas viendo, joder, dices, pues oye, va creciendo la altura y tal, digo, ¿por qué no apoyarle? ¿De qué manera tú le has seguido un poquito todo Pero esto? además Unai, él ha sido el primero en tener el interés. Sí, sí. Yo la verdad es que quizás le podía haber ayudado más, pero todo lo que le he podido ayudar, él me lo ha pedido. Porque es un chaval con mucho interés y con muchas ganas de trabajar. Eso es lo que decía yo antes, ¿no? Entonces, este chico tiene que tener la oportunidad de en un momento dado salir adelante. Bueno, Unai, entonces me imagino que tendrás unas ganas locas de olvidarte de la lesión y empezar a jugar ya cuanto antes, ¿no? Pues sí, muchísimas ganas. Por lo que comentábamos antes, ¿no? De que llevo dos temporadas sin jugar y vienes aquí con toda la ilusión de, pues eso, de querer demostrar en la competición con tu equipo, con el Sornocha y tal, y llega la segunda semana de pretemporada y te lesionas y pues es una faena. Pues sí, es mala suerte, así que te deseamos que te recuperes ya lo antes posible. Estás haciendo además, como ocurrió un poco con el tema del Bilbao Basket, entrenando con ellos, pues también estás un poco haciendo con sus servicios médicos, etcétera, todo el seguimiento y la rehabilitación, ¿no? Con ellos. Sí, cosa que les toca agradecer porque me han apoyado mucho y tanto Rafa, los preparadores físicos, Álvaro, Asier, el fisio, Betolaza, José, o sea, todos. Bueno, pues que sea cuanto antes, como decíamos, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, pero voy a continuar con vosotros, pero hablando ya un poco, si os parece, el Bilbao Basket, de los resultados deportivos y también de lo extradeportivo, que lógicamente hay que hablar. Una pausa y volvemos enseguida. Seguimos en Bilbao Sport Basket, la actualidad del básquet en Vizcaya, y como no, vamos a hacer también una referencia a nuestros equipos en la Liga Le Plata, el Sornocha en este caso, el equipo de Unai, pero también vamos a hablar de los equipos en Liga EVA y, como no, también Bilbao BSR, que en este caso el Bidaideac Bilbao BSR vencía a domicilio al Serviges Burgos por 63-34, menuda paliza. Le deja al Bidaideac Bilbao BSR en una tercera posición, la Copa aún tendrá que esperar, dicen, pero bueno, pues con esta victoria ya matemáticamente acceden al grupo que peleará por el título de Liga, así que enhorabuena para el equipo, como decimos, de División de Honor Grupo 1, el Bidaideac Bilbao BSR, que jugará el próximo sábado, si no me equivoco, en Churdínaga ante el CAI Zaragoza BSR. Y por otra parte, el Sayetu BSR, que es el equipo, vamos a decir, la gente más joven, vamos a decir así también, que tiene que irse rotando y un poco pues cogiendo forma, pues en este caso no conseguían la victoria y se quedan pues en la última posición como están últimamente. El Sayetu Bilbao BSR, que perdía ante el Aveconsa Basketmi por 23-66, menudo varapalo. Y por otra parte, pero ánimo, aún así, que hay que seguir ahí peleando, lógicamente, cada partido, que de eso se trata. El Sornocha Saskibalo y Taldea, Unai que tampoco podía ante el Ceba Guadalajara, pues 66-47, o sea que el marcador es bastante contundente, ¿no? Imagino que tú sigues a tu equipo, lógicamente, que estés lesionado y con ganas, lo que decíamos, ¿no? Es decir, bueno, que el Sornocha está en la 10ª posición, a 3 justo ya en la parte de cola, pero bueno, que la cuestión es poder contar con todos los efectivos y parece ser que esta jornada ya algunos se ha ido recuperando, ¿no? Sí, ya se ha ido recuperando algún jugador importantes encima y eso, bueno, pues va a ayudar mucho, ¿no? Y bueno, pues ha perdido contra el Guadalajara, es uno de los favoritos pues al ascenso, ¿no? De hecho, bueno, es el líder, o sea sí, que es el con líder, eso, sí. efectivamente. Y bueno, ahora nos toca pasar a un partido de los cocos de lo que es la Liga, ¿no? Y bueno, pues habrá que ir pasándolos poco a poco e intentar sacar, pues eso, partido alguno. Ahí estamos viendo además imágenes de ese partido, que decíamos que perdía el Sornocha Saskibalo y Taldea por 66-47. El próximo partido, fuera ya, ante el Fundación Baloncesto Fuenlabrada, que es el tercero, o sea que otro de los gallitos, también partido complicado, supongo, ¿no? Sí, pues lo que te comentaba, que... Y encima os toca jugar fuera de nuevo, el día 25 nuevo, sí. a las 7:30, Sí, los sí, partidos consecutivos. Pues hombre, supongo que eso de perder un partido y volver otra vez fuera contra otro de los gallitos de la competición siempre cuesta, ¿no? Es difícil, sí, pero bueno, se va a hacer bien. Hay que intentarlo, ¿no? Hay que intentarlo, sí. Por otra parte, en la Liga EVA, pues victoria de los 3 equipos vizcaínos. El Ascarcha vencía al Ferrer Sport Center Santa María por 77-57, esta que se sale el Ascarcha, por cierto. Centro Estudios Miquelde le costaba más, pero ganaba por un
pírrico punto, pero los puntos de baloncesto cuentan, aunque solo sea uno, y lo que cuenta es la victoria 58-57 ante el Fundación Baloncesto Valladolid. Y por otra parte, el Club Baloncesto Santurtzi, que dirige Xavi Zabala, vencía por 4 puntos, 68-64 ante el Miguel Antonio Robleda. El Santurtzi, que es quinto, Azkartza sexto, que le sigue ahí, empatado a victorias y a derrotas, y Centro Estudios Miqueldi en 10ª posición con 3 victorias y 6 derrotas, pero que poco a poco pues intenta aupándose en la tabla clasificatoria. Próxima jornada, Azkartza Clarenvega Calzado Ardoy, día 26 a las 12 del mediodía, EASO Club Baloncesto Santurtzi, partido complicado ante el EASO, también ojo, para, como decíamos, el Azkartza, que son 2 equipos que están arriba, ambos, el día 25 a las 8 de la tarde, y en este caso el Ferrer Sport Center Santa María, que se enfrenta al Centro Estudios Miqueldi, por tanto tiene que viajar el Miqueldi, y el día 25 a las 7 de la tarde, suerte a los 3 en su categoría, la Liga EVA. Y en este caso, en la Liga Femenina de Baloncesto, pues el Vizcaya GDKO, que pues sigue sin poder ir sumando derrotas. Bueno, en alguna ocasión sí últimamente, pero otra vez vuelve a caer, 64-73 en este caso ante el Gran Canaria 2014, uno lógicamente de los equipos punteros de esta división Liga Femenina. Vizcaya GDKO, que está en penúltima posición, suerte ante el Veroil Ciudad de Burgos, próxima jornada. Y por otra parte, el Guernica Vizcaya, que no para ante el Instituto Fertilidad Aire Europa, 86-46. Vaya diferencia, 86-46, sí. Las chicas cómo están. Tremendo. Bueno, pues Guernica Vizcaya, Mario López, que está ahí en primera posición con 10 victorias, 0 derrotas. Vaya temporada que está haciendo. Fundal Alcobendas, Guernica Vizcaya, próximo 25 de enero a las 6 de la tarde. Y vamos a ver imágenes ya de también esa paliza que le metía el Eurobásquet al Panionios. Además, creo que decías tú, vamos viendo las imágenes ya, decías, Román, que tú te acuerdas cuando jugaste con el Taugueres frente a ellos, y decías que también el Panionios, en este caso, que os metió una buena... Sí, sobre todo, además, gente muy peligrosa en su cancha. Nosotros creo recordar que allí, pues si no nos ganan de 30, nos ganaron de ninguno. Claro, es verdad lo que tú comentabas, ¿no? Quizás la situación económica modifica y altera todo, ¿no? Y creo que en Grecia pues tampoco estamos para tirar cohetes. Bueno, pues la cuestión es que con este triunfo el equipo de Rafa Puello equilibra las cosas tras su primera derrota, recordamos también abultada ante el Estrella de Belgrado, y bueno, pues ahora mismo está en una posición cómoda, segunda posición tras el equipo ruso, al que va a tener que enfrentarse pasado mañana, así que veremos a ver qué ocurre mañana. Creo que por la mañana también habrá una rueda de prensa Rafa Puello, pues lógicamente con connotaciones o comentarios sobre el equipo ruso, y lo que hay que tener en cuenta, no es un equipo muy conocido, es de gente joven, pero a veces lo que decimos aquí, ¿no, Román? ¿No? Y que la gente joven a veces pues también es la que tiene muchas ganas de sobresalir, y en este caso en partidos europeos que le vean fuera, claro es un escaparate. Realmente hay que tener mucho cuidado, efectivamente. Bueno, pues ese partido, como decíamos, donde brillaba pues Fran Pilepic con 14 puntos, 15 Germán Gabriel, por otra parte Damir Marcota con 10 puntos, y asimismo Zoran Berkic con 11 y Roger Grimau con 18 puntos. Ahí es nada, como decimos, la vieja escuela también, con 21 de valoración, Roger Grimau, que está haciendo unos muy buenos partidos últimamente. Y por otra parte, pues maniataron un poquito al jugador que se suponía que era el que podía ser muy peligroso, Eric McCollum, y ojo, menos mal que le dejaron un poco ahí maniatado, porque metió el solito 28 puntos en el 4 de valoración, pero se suele decir que en esto el baloncesto, por mucho que uno haga, al final el equipo es el equipo, ¿no? Exactamente, hay que jugar en equipo y es lo importante, ¿no?, en este deporte. Bueno, pues tras estas imágenes lo que hacemos, si os parece rápidamente, pues vemos también o escuchamos Rafa Puello, las conclusiones tras la victoria, y cómo no, pues tal como está todo el día hablándose de la situación extradeportiva, pues también tiene que salir la rueda de prensa. Le escuchamos. Y bueno, creo que la diferencia de puntos es importante, puede ser importante para la clasificación del grupo, y estoy contento con el resultado y con el trabajo de todo el equipo. Yo creo que nos merecíamos una alegría, y bueno, estuvimos a punto de tenerla contra Valencia Basket, no fue posible, y necesitábamos desde luego empezar nuestra andadura en la segunda fase de la Eurocup en casa con una victoria para mantenernos en la pelea por pasar a la siguiente ronda, y el equipo lo ha entendido perfectamente. Cuando hay una situación difícil, sentirte arropado por tu gente, por la marea negra, es fundamental, ¿no? Lo estamos demostrando. Los últimos partidos en casa hemos competido como siempre,
y fuera pues sí nos puede estar costando un poco más, pero bueno, esperemos cambiar esa dinámica y ser capaces de competir tanto en casa como fuera. Pues diferencia 93-62 fue el resultado final, recordamos, ante el Panionios, que por cierto, pues en Miribilla se vio una floja entrada, de las más flojas en este caso de Eurocup, porque la Liga es otro cantar, 4.600 espectadores, y de ahí que el club haya movido ficha y haya dicho que para todos los socios que compraron el abono las 32, pues hay entradas a 5 euritos tan solo, aunque lógicamente pues hay un cupo de entradas, así que hay que darse prisa porque a lo mejor estamos hablando y a lo mejor se han agotado, lo desconocemos, pero por si acaso no está de más aquellos socios que compraron ese abono, pues si quieren, ¿por qué no regalarse a veces a un amigo o a alguien que se lo pide? Dice, oye, pues me gustaría ir al partido y demás. Pues venga, que jugamos en casa, hay que recordarlo, hay que apoyar al equipo, porque lo que sí está claro es que una cosa son la situación extradeportiva, económica del equipo, y otra cosa es cómo los jugadores están desarrollando su labor encomiable, como bien decía Rafa Puello, sobre la cancha en este caso. Pues para mostrar ese botón ante el Panionios y también viendo a veces entradas de Iris Bertans, por ejemplo, como diciendo aquí estoy yo, y por otra parte también pues ante el Iberostar Tenerife. Antes de llegar a ese partido, pues teníamos rueda de prensa a los medios donde comparecía Gorka Arrinda. Se habló un poco de, bueno, pues no sé, algo que se contradecía de alguna manera, porque hace unos días había dicho que no había dinero para pagar las nóminas, que a partir del día 20 podían los jugadores salir si lo deseaban del equipo, y ahora resulta que dice que sí hay para unos meses. La cuestión es que se habla de si fondos de inversión norteamericano, que si algunas empresas que sí puede ser, les puede interesar el Bilbao Basket. La cuestión es que fuimos a una rueda de prensa y por lo menos yo personalmente, que también estuve allí, pues salí casi como entré. Me refiero que de momento es prorrogar un poco, no voy a decir la agonía, lógicamente, pero prorrogar la situación de incertidumbre alrededor de Bilbao Basket económicamente. Pero para muestra también a veces un botón. Al margen de las declaraciones, yo me voy a callar y quiero que escuchen y vean sobre todo los rostros de las personas que estaban allí y de esta manera valoren si les parece que la situación es de que realmente la plantilla está con Gorka Arrinda o estaban un poco obligados a estar allí sin más. Bueno, pues cada uno toma sus conclusiones. Ya había jugadores que se veía que sí, pues por ejemplo, haciendo de capi. Alex Mumbrú, por ejemplo, al final diciendo, vale, venga, vámonos, por ejemplo, al final, con sonrisa incluida, pero jugadores mucho más serios y otros que estaban como, pues, dispersos. En el caso, por ejemplo, de un jugador que, bueno, pues yo creo que todos, que Axel Herbel en su momento habló, fue de los primeros que, entre comillas, rajó, y yo le veía en ese aspecto, pues, como que no va conmigo. También siento que la situación es complicada, Unai, también estabas tú por allí, claro. Sí, pues, ¿qué voy a decir, no? O sea, todos sabemos cómo es la situación, lo complicada que es y bueno. Hombre, a nadie le gusta jugadores, tú en este caso, como estás haciendo, estabas un poco invitado porque estabas haciendo la rehabilitación con Bilbao Basket, sí. De hecho es por lo que estabas ahí, pero lógicamente, claro, la situación supongo que a veces, claro, para un jugador, viendo la problemática que hay, es complicada, ¿no? Muy complicada, sí. Claro. Bueno, pues que cada uno saque sus conclusiones. Lo que ha dicho Gorka Arrinda ya lo hemos transmitido aquí a través de los medios. Ahora hay una especie de acuerdo de colaboración con un porcentaje sobre el tema de botellas de agua, pero yo creo que eso, no vamos a decir que el agua en un... el pozo, ¿cómo era aquello que decían? Mi gozo en un pozo, ¿no? Por el tema del agua, no. Me refiero que, bueno, que es algo para añadir un acuerdo de colaboración, pero que lógicamente con eso no se va a sacar el problema que tiene el Bilbao Basket como tal. Así que, de momento, pues prorrogar, sí, pero a día de hoy 20, como tal es ese plazo en el que los jugadores pueden marcharse. ¿Qué ocurrirá? Los rumores sobre Iris Bertans, también hasta parece que se dice en las redes sociales que hasta Alex Mumbrú podría tener una oferta del Barcelona.
no sé yo hasta dónde podemos llegar. La cuestión es si los jugadores, como ha dicho Raúl López, por ejemplo, pues están, vamos a decir, con el equipo y con Gorka Rinda, entre comillas, porque es el máximo accionista del club, pero esperando, lógicamente, esperando a que se resuelva la situación. Son momentos difíciles, Román, como decíamos, a nivel económico, pues no solamente el Bilbao Basket, el Valladolid y otros equipos, pues también le están pasando canutas. Pero en nuestro caso parece que está más complicado que nunca. Bueno, sí, la verdad que he visto desde fuera, porque la verdad es que no conozco muy bien cuál es la situación, pero lo que se rumorea y lo que se dice es que la situación es tremendamente complicada, con lo cual, si es complicada para nosotros, imagínate para una empresa patrocinadora, ¿no? O sea, ¿quién en estos momentos va a tener la capacidad de asumir un reto de este tipo, ¿no? Entonces, ojalá que venga alguien y que solucione esta historia, porque sería realmente una pena que Bilbao se quedara sin baloncesto en la élite. Pues esperemos que no llegue ese momento. No sé si tendremos, vamos a decir que abrimos línea telefónica para que al menos una persona pueda comentar algo al respecto. ¿Qué le parece esta situación? Porque algunos dicen a veces que es un poco rocambolesca, es decir, pues esa rueda de prensa que ha comparecido Gorka Rinda, porque al final dice, pues bueno, si es que lo que ha dicho tampoco nos ha aportado nada más, ¿no? Es decir, esto se podía haber hecho tras de una nota de prensa sin más, pero no pues llamar a los medios. Bueno, se han dicho algunas novedades, cierto, pero es que la situación está igual. Lo único que se hace es darle un plazo mayor de tiempo para ver si se resuelve, pero hay que recordar que llevamos sin patrocinador desde que comenzó la temporada. Entonces, bueno, pues veremos a ver qué ocurre al respecto. 94 421 2000, si tenemos llamada de alguien que quiera pues decir qué le parece la situación, qué opina al respecto, pues que lo pueda decir también un aficionado, un socio, un accionista del Bilbao Basket. Mientras tanto, pues lo que hacemos es escuchar también, pasamos a las declaraciones de Rafa Puello tras el partido que enfrentó al Bilbao Basket y el Iberostar Tenerife, y que se venció justito, 93-90, y en el que también se aludía, como no, a la respuesta de los jugadores en cancha ante la situación del equipo otra vez. Se ha decidido, como muchos partidos últimamente, en un cara cruz. Ha sido muy importante el acierto en los tiros libres finales, que el esfuerzo que están haciendo los jugadores es encomiable, tanto mental como físico, y yo creo que gracias al apoyo de nuestra afición, que haya estado fantástica, pues para ellos se hace más fácil jugar en casa. Y afortunadamente pues hemos tenido los dos últimos partidos en casa, y el próximo, que jugamos el miércoles, pues esperemos y necesitamos mucho el apoyo de nuestra afición, porque va a ser un partido francamente difícil contra un gran equipo. Y viendo la reacción que ha tenido hoy la plantilla, pues todavía me quedo más tranquilo y más satisfecho. Espero que ellos también estén más tranquilos y que tengan confianza en que esto lo podemos sacar adelante, y no haya ningún jugador que salga de la plantilla, porque bueno, si es así, yo creo que podremos ir hacia arriba, sin duda. Román, con tu experiencia en el Caja Bilbao en su momento, la situación, etcétera, paralela, entre comillas, paralela, vamos a decir, un jugador que está en cancha, esos problemas que hay, cuando uno está en la cancha, se abstrae de ellos, se olvida y se mete de lleno, ¿o crees que al final siempre afecta? Yo creo que puede conseguir abstraerse, ¿eh? Yo creo que se puede conseguir. Porque cuando un jugador entra en la cancha, yo creo que consigue olvidar casi el 100% de las cosas que te pueden estar pasando fuera, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, si esto tiene una solución difícil y cada vez van pasando el tiempo y las soluciones no llegan, pues lógicamente entiendo a los jugadores, ¿eh? Yo en este momento puedo entender perfectamente a los jugadores. Yo pasé una época parecida en un equipo de Galicia y, claro, las cosas se van amontonando, noticias que van saliendo. Yo creo que en estas cosas hay que ser muy directo y con la verdad siempre por delante. El que se vaya prorrogando un poquito esa situación es malo. Efectivamente, sí, porque eso va minando un poco la moral, ¿no? Y bueno, yo creo que están haciendo una gran labor. Yo, por ejemplo, apoyo, me da mucha lástima de este chico en su primera experiencia como entrenador de un equipo de ACB, lo que le ha tocado, ¿no? Me imagino que como él lo está haciendo y como está haciendo un trabajo bueno, supongo que tendrá más experiencias y más posibilidades de demostrar lo que vale. Pero quiero decir que a los jugadores también, pues que intenten aguantar lo que sea, porque yo creo que Bilbao lo merece, ¿eh? Yo creo que Bilbao merece que tenga un equipo en estas categorías
Y yo creo que se compensará un poco las cosas que están haciendo por la ciudad, ¿eh? Después de lo que ocurrió en 1994, recordamos, Sí, y después efectivamente, hasta el año ¿no? 2000, pues Eso es. no tener ni equipo representativo a nivel provincial, Eso es, pues eso que no es. vuelva a ocurrir algo Eso similar. es, Hombre, eso. ahora Que se supone sean que- capaces de aguantar un poco, porque ya verás cómo al final la compensación llegará. La cuestión es que, pues con todo este jaleo, pues la Peña Irukoa Taldea también nos enviaba un comunicado, Bilbao Basket, diciendo pues que tras la rueda de prensa del club del pasado viernes, etcétera, les quedaba claro que el club continúa teniendo deudas a corto, medio y largo plazo, cosa que ya sabemos, que continuamos sin sponsor principal, sin expectativas de lograrlo en un corto periodo de tiempo, y añadiendo que la última alternativa que se baraja es un mes de plazo para que 2 fondos de inversión americanos decidan si les salimos rentables. Esto lo dicen, como decimos, desde la Peña Irukoa Taldea, pero en base también a lo que dijo Gorka Rinda. También querían dar las gracias a los cerca de 200 simpatizantes. Y es que media hora antes del Iberostar Tenerife, de ese partido que enfrentaba ambos equipos, pues pusieron unas pancartas en la calle, pues cerca de las taquillas o de la carretera, por mostrar su malestar, en este caso, ante el club, ¿no? Bueno, y también agradecer a los medios de comunicación que nos hicimos eco de esa misma nota. Por otra parte, dice que quieren informar desde la Peña Irukoa que siempre estarán con los jugadores. Apoyaremos las decisiones que tomen, tanto si se quedan como si se van a otro equipo donde les paguen. Apoyamos al equipo técnico y apoyamos también, dicen, a los empleados que únicamente cumplen con su trabajo, pero no aprobamos una gestión que pierde dinero cada temporada. Queremos soluciones ya, como decían sus pancartas. Los aficionados ponemos, dicen, más de 1,5 millones de euros por temporada entre los distintos abonos, entradas y merchandising. Nuestra parte la hemos cumplido. Así termina esta alocución o esta nota, la Peña Irukoa, que ahí vemos un poco pues una de los emblemas, y en este caso pues su blog, su página web, etcétera. Bueno, pues ahí estaban sus opiniones. Además ahí está Iñaki Gómez, que es el presidente de Irukoa Taldea, que ha venido en alguna otra ocasión también aquí al plató, y que creo que a través de los servicios informativos, con mi compañero Dani, pues también ha expresado un poco lo que sienten, ¿no? Como tal, y ya de hecho ahí estamos viendo pues una pancarta, vende ya, soluciones ya, que todos sabemos un poco a quién van dirigidas, así que sin más. Por cierto, que tenemos que enfrentarnos al equipo ruso, decíamos, un equipo ruso joven, vemos imágenes, casi mientras vamos ya terminando, creo porque se agota el tiempo, de ese equipo que es joven, pero que fíjate que ha ganado los 2 encuentros hasta el momento, ante el Panionios, que también nosotros también, pero ante la Estrella Roja, que se supone que es un gallito, o sea que complicado. Los equipos rusos yo creo que tienen siempre mucho peligro, ¿no? Al final ellos son jugadores jóvenes con mucha calidad y que realmente tienen muchísimas oportunidades, ¿no? Y en Rusia además no viven mal económicamente. Exacto, quiero decir que al final el hecho de jugar y jugar y jugar te van dando experiencia y claro, por eso no dejan de ser peligrosos. Lo que pasa es que irse hasta Rusia una y a veces también, ¿no? Con lo bien que se está en casa. Sí. De hecho, si ya se ha apostado por esos noches, por eso, por estar cerca de casa, de la familia, me imagino de los amigos, del ambiente que te rodea, que eso también además, es muy importante. que ¿no? ha sido papá Sí. hace Recientemente. Poquito, hace poquito. Pues muy joven, por cierto, ¿eh? Ha sido O sea papá que muy te joven. has animado muy y además con los tiempos se corren, fíjate, ¿eh? Bueno, yo Bueno. no digo más ya. Pero bueno, Unai, un Tenido el placer. momento oportuno. Bueno, pues mira, ahora tienes tiempo, por lo menos has tenido tiempo también para aprovecharlo, ¿no? Para Sí, pues hacer sí, un poco mira. de papá, porque a veces si no entre De entrenamientos, cierta una cosa y manera me ha otra. ayudado a, pues, Eso es. a sobrellevar esto de Bueno, buena manera. Pues Unai, que te mejores cuanto antes, Unai Calvarro, y Román Carbajo, un placer. Un placer. Que sigas vinculado al mundo del básquet y bueno, pues nos ha gustado tenerte aquí también para recordar un poquito también esos años que yo creo que fueron mágicos para muchos. Entre tú y yo no hay mucha diferencia de edad, que conste, a pesar de lo que pueda parecer. Digo porque claro, dices, hablas de 1900 y pico y dices, joder, no, pues yo le veía en la cancha y a través además de mi aita también hay que recordar pues un poco por afinidad y por otras cosas que a veces se quedan un poco pues fuera aparte, pero resulta que de alguna manera pues recordaba y he dicho, ¿por qué no? Y además con esa entrevista últimamente que te habrá hecho también recordar un poco esos buenos momentos, recordar que hay una entrevista que está colgada en la página acb.com y que ahí un poco pues puede ver un poco, aunque también es cierto que lo que has dicho en la entrevista casi, pues también lo has dicho aquí en el programa, Efectivamente. Y en vivo y en directo además hemos juntado a tío sobrino y con mucho pasado de básquet, entre comillas, pero futuro también. Así que uno y otro, gracias por haber estado con nosotros y que sigáis placer. apasionados del básquet. Agur. Un placer. Agur. Hasta la próxima semana.